Maxi, si lo puede buscar, en Mateo capítulo 20, del 25 al 28. Vamos a ir ahí, para luego sí desatarnos en lo que es las cualidades de estos pastores falsos nicolaitas de esta generación. En Mateo 20, del versículo 25 al 28, dice así: Entonces Jesús, llamándoles, dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ella, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Acá donde Jesús habla de el que quiere ser mayor, ¿no? El hombre que fue creado, tiene la genética de servir, no de ser servido. Esa es la idea. El verdadero siervo, el verdadero ministro dentro de una iglesia está para servir, no para ser servido, ¿sí? Solo que la mayoría de aquellos que dicen llamarse siervos buscan una posición de autoridad para ser servidos, ¿sí? Y de esa manera es que controlan, manipulan y se enseñorean de la iglesia del Señor Jesús. Nos ha ocurrido, Gabriel. Hace tiempo, cuando estábamos en la evangélica, nos pasaban cosas similares y veíamos la corrupción de la doctrina nicolaíta, solo que hacíamos la vista gorda, posiblemente. Realmente estas cosas se ven con claridad una vez que uno sale fuera de esos lugares. Mientras uno está adentro, es atado espiritualmente a esta clase de personas, ¿sí? Que no son siervos del Señor y que se enseñorean de nosotros, los incautos, los ignorantes, los que buscamos de Dios en una iglesia, y de repente no nos enseñan quién es Dios. Lo que nos enseñan es doctrina de demonios, un encuadre de hombres, tradición de hombres que no nos salvan. Por un lado declaran que Jesús es el Señor, pero por otro lado, en la práctica y en las obras, te demuestran que tenés que idolatrar, por decirlo de alguna manera, no solo al pastor, sino también a sus mentores, a sus líderes. Y esto no debe de ser más así, ¿no? ¿Vos qué crees, Gabriel? Sí, yo creo que está bien, que es lo justo lo que están diciendo. No estoy de acuerdo. No, porque que yo estaba sirviendo en una iglesia, ¿sí? Y si yo no servía, si yo no diezmaba, no podía servir. Me obligaba a diezmar. Eso no es. Yo creo que Dios quiere al hombre de buen corazón, Una conversión en una el conversión interior, interior, ¿no? Pero yo la verdad, estoy muy agradecido de haber salido de ahí. Y cuando salí de ahí me sentí libre, me sentí en libertad. Amén. Mirá qué testimonio el de Gabriel. Quien te sacó fue el Señor Jesús, Sí. sin duda. Y a vos también, Maxi, ¿te pasó cosas similares? Sí, yo era gobernado por el hombre, como Gabriel decía. El hombre te ponía cosas y vos las tenías que hacer obligadamente, porque si no, como que para ellos era de menos, ¿no? Yo lo digo y lo tenés que hacer. Y de repente el servicio se volvió una carga, Sí, un peso. un peso. Sí, hacíamos todo por esfuerzo, por miedo al temor al hombre, y no a Dios. Y lo que descubrimos nosotros tres, ya que hemos salido de la iglesia evangélica para volvernos verdaderos siervos del Señor Jesús y formar parte del verdadero cuerpo de Cristo, lo que ha ocurrido con nosotros es una transformación, una conversión real, y ahora servimos por amor a Cristo, ¿sí? No hay impuesta una carga, un peso, un yugo difícil de llevar, porque la palabra del Señor nos enseña que es fácil y ligero es el yugo de Jesús sobre nosotros, ¿sí?
De hecho, el Señor cuando nos llama a que descansemos en Él, no a ejercer un peso de yugo, de esclavitud. Y si le seguimos a Jesús, lo seguimos por amor a Él, ¿sí? Y por gratitud, por esa obra que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Esto nos enseña en la Iglesia Evangélica. No se enseña tampoco en la Católica. En la Católica, así como también en la Evangélica, existe un clero, que es un grupo de liderazgo que tienen poder sobre los demás. Y son quienes dominan y controlan al pueblo entero. No se encargan de enseñar las Escrituras. Ellos lo que hacen justamente es enseñarte tan solo lo que ellos quieren que vos sepas, ¿sí? Pero no hay ningún estudio sistemático de la palabra del Señor, pese a que también tienen institutos. Yo he ido al Instituto Evangélico de acá de la ciudad de Luján y he aprendido muchas cosas según la doctrina evangélica, pero no según la doctrina bíblica. Y cuando salimos de ahí, Dios abre nuestros ojos. Nos sentimos en libertad. De repente esas cadenas que nos ataban han caído al piso y nos sentimos libres. ¿Saben qué, hermanos? Ustedes que nos están escuchando a través del YouTube, la verdad nos hace libres. Cuando estudiamos la palabra con ciencia, cuando escudriñamos la palabra como es debido, y la estudiamos y permitimos que ella misma se interprete, ya no damos una interpretación personal de pasajes bíblicos, sino permitimos, como es debido, que la palabra misma se interprete a sí misma, ¿sí? Entonces vamos descubriendo la verdad, y la verdad es la que nos hace libres. Es por eso que en esta libertad, hoy estamos aquí delante de cámaras y delante de todos ustedes, para compartirles un poco de la libertad que nosotros tenemos. Y hacemos un llamado a todos los que nos escuchan, los que nos ven, ¿sí? Para que ustedes también puedan salir de esos lugares erróneos, equivocados, y hacerles saber que desde aquí fuera Cristo se manifiesta con poder en cada corazón y trae conversión verdadera. Amén. Traje conmigo hoy ciertas cualidades de los nicolaitas de este tiempo, de los falsos pastores, de los falsos ministros, que lo único que hacen es buscar controlar y manipular a la gente. Créanme que es así. Yo no conozco el testimonio de vida y el testimonio de tu vida espiritual, pero sí te puedo hablar de mí mismo y de que hemos salido realmente de una cárcel. Esto es lo que a mí me pasó en lo personal, me imagino que a Gabriel también, por lo que ha comentado recién, ¿sí? Por lo que comentaste, Gabriel, pareciera que enseñan a ser justificados por obras. De hecho, no perteneces a este ministerio si no diezmas. No perteneces a la iglesia de Jesús si no diezmas. Eso es estar justificado por obras. Aparte de la fe que tengo en Jesús, también tengo que estar diezmando el 10% de los ingresos mensuales, y eso se vuelve justificación por obras, ¿sí? Así que no nos vendan el cuento de que tenemos que diezmar, porque no existe ningún versículo en la Biblia que relacione el diezmo de Israel, el verdadero diezmo, el diezmo del fruto del campo, con la iglesia de Jesús en este tiempo de gracia. Por eso que el Señor nos ha enseñado a ofrendar cada quien como propone su corazón y de manera generosa, hermano. Es la manera que tenemos que hacerlo. Pero las cualidades de los nicolaitas son: se apartan de la verdad de Dios y de su palabra. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Porque incluso sus seguidores también se apartan de Dios y su palabra. Cuando vamos a predicar a la casa de alguien que todavía pertenece a este tipo de agrupaciones, ellos inmediatamente comienzan a defender a sus pastores. No se ponen en el lugar de querer defender a Dios y la palabra de Dios, las Escrituras. No, pero mi pastor es un pastor santo, un pastor ungido, un pastor que escucha la voz de Dios. Pero no hacen lo que los bereanos hicieron en su momento. Escudriñar en la palabra si lo que estos pastores decían, como sí le sucedió al apóstol Pablo, ¿sí? En Berea, era cierto o no. En Berea se encargaba de escudriñar en los pergaminos, en las escrituras, si lo que el apóstol Pablo decía era verdad o no. ¿Sí? Eso también es juzgar con justo juicio. Esto de quiénes somos nosotros para juzgar es erróneo. De hecho, la iglesia tiene que juzgar a la iglesia, para corregir a la iglesia cuando la iglesia se equivoca.
Y esto lo tenemos que considerar bien. Ya hemos hecho un programa a través de YouTube sobre el juzgar, así que te pedimos que también los estés viendo. Otra cualidad, se vuelven a sus propias fábulas, a las mentiras. Esto lo dice también la Escritura, hermano. Esto yo creo que son parte de este tiempo, ¿no? Porque dice que el hombre, va a haber hombres mentirosos, hombres amadores de sí mismo. Y yo creo que ahí el hombre en este tiempo está cambiando mucho. ¿Por qué? Porque deja la Escritura, deja la ley de Dios para ponerse a su propia ley. Así es. Yo lo manejo de esta manera, no me aferro a la Biblia, pero yo sigo a Dios, pero a mi manera. Muy bien. Yo lo noto así porque lo veo en mucha gente y yo creo que un cristiano, un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios es el que escudriña la palabra, porque no podemos vivir sin orar, no podemos vivir sin leer la palabra, Así es. porque es el alimento sólido para nosotros. La palabra es luz a nuestro camino, dice, ¿no? Yo cómo puedo ver mi vida transformada, mi vida renovada, si realmente por la palabra no me la muestra. No lo vivo por la palabra. Porque ella es lumbrera mi camino, ella es la que me da dirección, la que me enseña a vivir. Entonces nuestro consejo desde aquí es que se te haga un hábito a diario poder ir a la palabra del Señor, pedir la revelación al Espíritu Santo, compartir la palabra con gente también que quiere estudiarla, ¿sí? Por eso es tan importante el congregar, el tener comunión unos con los otros, para no llegar a una conclusión errónea cuando estudias la palabra solito, solita, ahí en tu casa. Es importante que te acompañen, hermanos verdaderos en la fe, ¿sí? Que pongan en primer lugar a Dios y las Escrituras, por sobre todas las cosas, por sobre cualquier pastor, por sobre cualquier ministerio, ¿sí? Y entender que la verdad está allí y que es una sola y que la tenemos que conocer, ¿sí? La verdad realmente nos hace libres. Otra cualidad de estos nicolaitas es que suavizan el Evangelio. Esto lo hacen justamente para que la gente no se les vaya de esos lugares que no son iglesias, sino son más negocios y empresas familiares que verdadera iglesia de Jesucristo. Y suavizan el Evangelio, ¿por qué? Porque quieren predicar algo que la gente quiere escuchar. Y eso es una manera de atraerlos. Si yo como pastor, como ministro, me dedico al Evangelio de la prosperidad, voy a estar decretando y declarando bendición económica sobre tu vida, y muy posiblemente este ministerio se comience a multiplicar. ¿Pero a costa de qué? De estar corrompiendo la verdad de las Escrituras. Y este es el error que muchos pastores el día de hoy hacen. Se vuelven a las fábulas, a las mentiras, se vuelven hipócritas delante del Señor Jesús, el cual pesa los corazones, ¿sí? Y se vuelven fariseos, así como lo sabía hace 2000 años atrás, también lo sabe hoy dentro de la iglesia de Jesús. Son verdaderos fariseos espirituales que por fuera tienen apariencia de piedad, pero por dentro están llenos de huesos de muertos, dice la palabra, ¿no? Otra cualidad, son dominantes, ejercen dominio sobre las personas. Tanto es así que Gabriel y Maxi, al igual que yo, estábamos acostumbrados a pedir permiso para todo. Sí. ¿Te pasó? Permiso, sí. Sí, si tenía que ir invitado a una iglesia, ya le tenía que dar permiso. Tampoco no te dejaban ir. Tenía que Ni dar. siquiera te dejaban ir. Permiso para todo. Permiso para tomarse unos días de vacaciones también. Permiso para ir a visitar a alguien. Hay que ver si el pastor te da permiso, si tu líder te da permiso. Eso es una jerarquía piramidal. Es lo que aborrece el Señor Jesús. Eso es doctrina nicolaíta. Eso es herejía. Y no debe de ocurrir estas cosas dentro de la iglesia verdadera del Señor Jesús. Maltratan a la gente, los maltratadores. Hay más de uno, ¿no? Sí, son amadores a sí mismos, como dice la palabra, ¿no? Se aman a sí mismos y no le importa si uno sufre, si uno está descarriado. No se ocupan de enseñarle al prójimo la palabra de Dios. No se toman el tiempo de
disciplinarlos, de guiarlos, ¿no?, por el mejor camino. Yo veo que como que la palabra de Dios a veces se usa para cosas buenas y para cosas malas, ¿no? Yo conozco la palabra de Dios y la puedo usar a mi manera, porque con lo que mi enseñanza, con lo que yo aprendí, puedo manipularla. Exacto. Y yo creo que muchas personas hoy en día hacen eso, te manipulan con la palabra, y vos cuando le vas con la verdad, cuando vos vas conociendo la verdad y la vas exponiendo, muchos se enojan, se te oponen. De repente ya no te pueden manipular, por eso se enojan algunos, ¿no? Sí, es verdad. Algunos hipócritas se enojan porque ya no te pueden gobernar ni enseñorarte de tu vida como lo hacían antes. Entonces, de esto se trata. Y después, por otra parte, está el pueblo de Dios que es ignorante, porque no estudia la palabra del Señor, que busca defender a su ídolo. En este caso es el pastor, el líder y demás. Quedan que todas aquellas cosas de las cuales hoy estamos hablando es porque nos pasó. Nosotros somos un testimonio vivo de este tipo de cosas, ¿sí? Pero también te hacemos saber que Dios te puede hacer realmente libre de la religión. Si nosotros no hacemos religión alguna, el Espíritu Santo nos ha sacado, nos ha hablado a nuestro espíritu, nos ha sacado de esos lugares para llevarnos e incorporarnos al verdadero cuerpo de Cristo, ¿sí? Es por eso que sí hay verdadera iglesia cuando el cuerpo de Cristo se reúne y glorifica al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al buen pastor, que es nuestro Señor Jesucristo, el cual es la cabeza, y todos nos encomendamos a Él, todos le servimos a Él. Aquí no estamos para servir a hombre alguno, ¿sí? Tenemos en doble estima a aquel que es llamado al ministerio para servir a la gente, ocupando el lugar de obispo, de pastor, también de diácono, ¿sí? Que son todos ministerios bíblicos, pero nada que ver con esto de estar idolatrando a un anciano de la iglesia, a un obispo de la iglesia, a un pastor. De hecho, nosotros tenemos un Dios al cual nos debemos, y le servimos por gratitud y por amor. Qué lindo poder hablar abiertamente de estas cosas, ¿no? Antes no podíamos hacerlo. Antes teníamos temor, tal vez, ¿sí? Y estábamos atados y queríamos hablar, pero tapábamos la boca para no contradecir al ungido de Dios. Pero gracias al Señor que nos ha quitado ese yugo que estaba sobre nosotros. Otra cualidad, también actúan con crueldad y dureza. Mirá las palabras que se utiliza aquí, ¿no? Son personas crueles. Aquel que te impone un diezmo, por ejemplo, monetario, te hago saber que el diezmo bíblico existió, pero que era del fruto del campo. En ninguna manera fue en billete, en moneda. Siempre fue el 10% del ganado, el 10% de la cosecha y demás. Estamos hablando en el tiempo de la ley también. Era el tiempo bajo la ley, en el Antiguo Testamento, ¿sí? Mas ahora estamos en el tiempo de gracia y no tenemos que estar atados al yugo de la ley. La sangre de Cristo opera de la siguiente manera en nosotros. Es sangre de la nueva alianza, no de la vieja. Entonces tenemos que considerar que si verdaderamente somos cristianos, tenemos que experimentar lo que es la gracia que el Señor Jesús ha traído a nosotros para que por ella podamos ser verdaderamente libres, ¿sí? Y Cristo fue nuestro sustituto en la ley también. Sí, fue sustituto. Ningún hombre la puede cumplir. Los fariseos, por más que quieren cumplirla, tampoco pueden. Solo Jesús vino a sustituir a su pueblo y Él fue nuestro sustituto en el cumplimiento de la ley del Señor, ¿sí? Otros en estas cualidades de los falsos que promueven la doctrina nicolaíta, la cual Jesús aborrece, son mercaderes de la fe. ¿Qué significa esto? Estos son los asalariados, de los cuales habla la palabra del Señor. En Juan 10, versículo 11, permítanme buscar. Hermano, es un estudio bíblico esto, como siempre les comento, así que nos van a ver a través de las cámaras siempre leyendo la palabra del Señor. Y dice, yo soy el buen pastor, esto lo dice Jesús, el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye
porque porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Si hasta ahí leemos, nos damos cuenta que hay un solo pastor, el buen pastor, el cual es Jesús, ¿sí? Y nos ha llamado el ministerio a algunos ancianos, los cuales tenemos que en pluralidad poder administrar y en carácter de mayordomía encargarnos del cuerpo de Cristo, ¿sí? De todas maneras, la iglesia rinde cuenta a los ancianos y los ancianos también tienen que rendir cuenta a la iglesia. Esto es recíproco, ¿sí? De manera que la iglesia se encarga de la disciplina, si es que la iglesia la necesitara, y de la corrección y la exhortación. Dios, cuando viene a amonestarnos y a disciplinarnos, Él lo hace por amor, ¿sí? De esa manera debieran de actuar también los siervos del Señor Jesús cuando tienen que ocupar ese cargo como diáconos y ancianos en la exhortación, en la amonestación. Esto tiene que saber el pueblo de Dios, que es para disciplina por amor, para que se corrijan, ¿sí? Y así también un ministro también puede ser corregido. Sí, también puede ser. La voz de la iglesia es importante a la hora de tener que corregir a un ministro. No importa que esté allí arriba del púlpito, él también se puede equivocar y es necesario que la iglesia pueda intervenir en esto, ¿no? Qué bueno poder saberlo también, ¿no? Pero también están los asalariados. Estos que hacen, cumplen ministerio por plata. Por claro, sí. En definitiva. Y dice la escritura aquí, bien clarito, que no son suyas las ovejas. Las ovejas son mías, yo di mi sangre por ellas. Yo morí por ellas. Entonces no puede usurpar un hombre de carne y hueso el lugar que le corresponde a Cristo en cada corazón. Es lo que creemos, es lo que la palabra del Señor dice, y no importa el cuento que te vendan desde una iglesia católica, desde una iglesia evangélica o desde cualquier otra denominación, sea pentecostal o bautista, importa lo que la Biblia dice, ¿sí? Y cuidado con el engaño, porque muchos han salido engañados en este tiempo. Otra cualidad, que se apacientan a sí mismos y no al rebaño del Señor. Bien, esto está en Ezequiel 34, luego lo pueden buscar. Les pido que si hay algo claro que no queda a través de este programa, que lo puedan rever. Esta es la intención de nosotros, así pueden ir copiando los versículos bíblicos para luego poder compartirlos con los familiares y los amigos. ¿Ezequiel? Otra, en capítulo 34, versículo 1 al 5, es muy importante poder leerlo. 34, Del 1 al 5. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños. Wow. Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortaleciste las débiles, ni curaste la enferma, no vendaste a la perniquebrada, no volvisteis al redil a la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que habéis enseñorado de ella con dureza y con violencia. Saqué el micrófono. Bien, cuánta verdad, ¿no? También hemos leído en Mateo 20, del 25 al 28, que los gobiernos del mundo se enseñorean de las naciones. Y acá dice el Señor Jesús, si no me equivoco, que se están enseñoreando muchos de los pastores de este tiempo de su iglesia, de la iglesia del Señor Jesús. Pero más entre vosotros no será así, dice Mateo 20. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Con el ejemplo de los falsos pastores o con lo que Jesús nos dice por su palabra? El que sea mayor entre ustedes es el que sirva. Esto es lo que nos dice el Señor Jesús. Somos llamados al servicio. Ministerio significa servicio, ¿sí? Pero estos falsos pastores se encargan exclusivamente de hacer
de las ovejas de Jesús, sus propias ovejas, y las trasquilan, degüellan a la engordada, de la débil nadie se acuerda, y aquella que se quedó perdida allí se va a quedar perdida porque nadie la va a buscar. Es horroroso lo que sucede dentro de la iglesia delante de los ojos de Dios. Y cuán equivocada está la iglesia en este tiempo. Y la iglesia parece estar adormecida, en parte por este pueblo que perece por falta de conocimiento, porque son ignorantes, porque no quieren aprender la palabra del Señor. Es por eso tampoco que se les revela las parábolas que Jesús ha predicado a lo largo de su ministerio, porque han engrosado su corazón se ha ensanchado, dice la Escritura, son duros de cerviz, quieren hacer lo propio en vez de lo de Dios. Tengamos cuidado con estas cosas. Finalmente son amadores de sí mismos y no quieren sufrir la sana doctrina porque resisten a la verdad. Cuando nosotros desde aquí podemos compartir palabras como la de hoy para que las personas de diferentes ministerios descubran la verdad, ellos resisten a la verdad. Y me refiero mayormente a los ministros de estas iglesias. Dicen que no tienen tiempo para estudiar con nosotros, dicen que no quieren confrontar. Claro, no quieren confrontar porque no les conviene. Esta es la verdad. Porque de esa manera sale a la luz todo aquello que ellos hacen en oculto, y esta es la grave equivocación. Lo que la iglesia debería de hacer es comenzar a corregir a sus ministros. ¿Sí? Se nos ha ido el tiempo, habría la posibilidad después de hacer una segunda parte en relación a la doctrina nicolaíta. Ha quedado pendiente Primera de Samuel. No lo vamos a compartir el día de hoy, Maxi, porque se nos fue el tiempo, se nos va el tiempo. Sí. Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 5 en adelante hasta el 20, aclara cómo las iglesias también han tomado forma de monarquía, así como cuando Israel pidió rey para sí mismo y que sean gobernados por un rey de carne y hueso. Yo te recuerdo que en aquella época Israel era gobernada por Dios mismo, en una teocracia. Pero han querido que un hombre los esté gobernando. Hoy en día las iglesias le pasan lo mismo. Quieren ser gobernadas por el hombre y dejan a un lado la palabra del Señor y a Dios mismo. ¿Sí? Y comienzan a idolatrar al hombre. Los católicos tienen su idolatría con sus cardenales, sus curas, con el Papa mismo, el cual es infalible según ellos. No se equivoca nunca. También pasa con los evangélicos, tienen estos pastores que nunca se equivocan según ellos. Bueno, lo que hacemos semana tras semana a través de estos programas de YouTube es desenmascarar a estas personas que ustedes dicen que nunca se equivocan. Y lo hacemos por la palabra de Dios, lo hacemos con el fundamento bíblico. Sin más, queremos saludar a todos los que nos ven a través de este programa. Ya nos va a salir mejores programas, ¿no es cierto, Maxi? Sí, ¿verdad? Y los invito a los dos para que próximamente continuemos con otros programas, con otras doctrinas que podamos ir desenmascarando. Desde aquí un fuerte abrazo a todo el cuerpo de Cristo, y les pedimos que compartan este video a todo el mundo, al mundo evangélico, al mundo católico, para que también descubran la verdad de las Escrituras y puedan ser salvos. De esto se trata. Se trata de que está en riesgo la salvación de las almas y no tenemos que callar, tenemos que predicar el Evangelio. Dios te bendiga, hermano. Bendiciones a todos.